Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Políticamente. Yo soy Cristian y el día de hoy quiero compartir con ustedes una entrevista que pude realizar a Roberto Rivas, un gran amigo, politólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela, técnico electoral y asesor de campañas políticas en República Dominicana. Vamos a estar conversando sobre un artículo que escribió para la revista Acción Política titulado Hiperdigitalización de la comunicación política, en el cual reflexiona un poco en torno a la sobreestimación que se le da a la comunicación digital en las campañas electorales y en los procesos de campañas políticas, y alguna que otra reflexión que podríamos tocar en torno al realismo político y la democracia. Espero que les guste. Lo primero que quiero hacer en esta conversación de media hora, 40 minutos que vamos a tener es, bueno, darte la bienvenida a mi canal, primero que nada, y quiero preguntarte muy específicamente, para que comencemos, sobre el apartado de lo técnico y lo político que hay en tu artículo. Em, yo veo que tú comienzas con una frase que es muy propia, incluso una suerte de traducción de trajiste directamente a Maquiavelo a la era digital de la comunicación política. Esta idea de que la política tiene su propio algoritmo. Es decir, que hay algo que se le escapa a muchas campañas políticas, a muchos asesores en temas de comunicación política, y que tú buscas de alguna u otra forma hacer el llamado de atención y reivindicar precisamente ese espacio del politólogo. Cuéntanos sobre eso. Muchísimas gracias, Cristian. Encantado estoy de compartir los conocimientos que he acumulado hasta ahora en mi trayectoria profesional y laboral. Quisiera comenzar mm, advirtiendo, ¿no? O aclarando tres puntos muy básicos que se configuran en el artículo. El primer punto es la hiperdigitalización como crítica y no elogio. El artículo, el nombre, el título, se ha redactado de esa forma para llamar la atención de los seguidores, de los interesados en campañas electorales, en comunicación política y, por supuesto, en las estrategias digitales. Pero no se trata de que el artículo quiera fomentar la hiperdigitalización de la comunicación política. Todo lo contrario. Es una crítica y no un elogio. En segundo punto, trata mi experiencia personal. Esto no es un conocimiento clasificado, taxonómico, objetivo, es meramente un reflejo de lo que he acumulado y aprendido en mi trayectoria personal. Por último y tercero, eh, el refrán es el siguiente, Cristian, y lo que quiero expresar en el artículo es que de primero va lo último. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Pues en lo primero que hay que pensar es en lo último y es el día de las elecciones. Es decir, poner lo último, ese día de las elecciones, esa logística, esa operación, esa capacitación, esa preparación que va en el último día de una campaña electoral, es lo primero que hay que pensar y que muchos estrategas dejan a un lado, porque creen que lo último va de último y no. En este asunto me atrevo a invertir la fórmula y la prioridad. Y ese es el refrán para que sea más llamativo para tu canal de YouTube, que de primero va lo último. Justamente, este fue el segundo punto que me llamó la atención, porque, a ver, siempre nosotros, o al menos los que estamos interesados en el área de la ciencia política y de los estudios políticos en general, solemos ver, digamos, las perspectivas teóricas muy atemporales, muy abstractas. Entonces, no cuidamos los detalles operativos. Tú haces mucha alusión al tema de que precisamente esta digitalización de la comunicación obedece a una cierta subespecie de la rama de la comunicación política. Pero pareciera que hace falta un poquito más de aproximación al área de la operatividad política. O sea, hacer esos procesos y esas reflexiones e ideas teóricas algo que se pueda llevar en el terreno. Entonces, ¿cómo tú podrías más o menos describir el proceso de antes, durante y después de una campaña política, de una campaña electoral propiamente hablando? Para contestar directamente la pregunta,
efectivamente las campañas electorales sufren hoy en día una hiperdigitalización de la comunicación política. Y no me refiero a la hiperdigitalización o criticando lo digital. Lo digital es muy necesario, el estratega digital es muy valioso, pero está a la estrategia digital y no a la estrategia de operación político-electoral. ¿Sí me Sí, sí, explico? sí, de hecho hay un punto importante que quiero rescatar y es precisamente que tú haces esa alusión en el escrito, que precisamente hoy en día se suele incluso llegar a confundir al elector con el seguidor, es decir, directamente ya pareciera que los likes en las redes sociales se traducen en votos, cuando no es así. Sucede todo lo contrario. De hecho, muchos de esos likes o seguidores son cuentas bot o cuentas fake o cuentas creadas por una sala de operaciones, un contact center, por ejemplo, pero no son personas reales, sino que son artificiales. En fin, puede una persona, claro que sí, ser el estratega digital y al mismo tiempo ese politólogo que se dedique al pensamiento de la ingeniería electoral, la demarcación electoral, digamos, el entramado de articulaciones de votante, padrón, colegio, mesas electorales, es decir, hay una cantidad de elementos propiamente electorales del ordenamiento territorial, del padrón, de los votantes, de la abstención, de los concurrentes. Mira qué interesante, la distancia geográfica del centro de votación o de la, digamos, el establecimiento que tiene adentro varias mesas electorales, por ejemplo, la distancia que hay de allí a las zonas, digamos, urbanas, pobladas o incluso marginadas de la ciudad. Es decir, todo este entramado de ingeniería electoral requiere su especialización y requiere también una dosis mayor hoy en día de valor por parte de las campañas electorales. Recuerda, Cristian, que en el artículo hago dos advertencias. La primera advertencia al candidato, porque es una crítica a la hiperdigitalización de la comunicación política, y primero tengo que darle una advertencia al candidato, porque el candidato es o será mi cliente y no puedo engañarlo. La segunda advertencia es una advertencia al director o jefe de campaña que cree que la comunicación política por vías digitales son suficientes para transmitir mensajes al electorado. Y no es así. Ahora con la pandemia se piensa, se estimula la idea de que campañas digitales, monetizar campañas digitales, el mensaje, la narrativa, el discurso, la estética, la imagen, son elementos necesarios en una campaña electoral, pero no son suficientes para asegurar ni siquiera de lejos el triunfo o el éxito, ni siquiera el rendimiento electoral del candidato. Claro, O, y se suele confundir el tema técnico con el tema político muchas veces. Ahí tú lo decías, una cosa es hablarle al candidato, en el sentido político de la advertencia, ¿no? De que si solo haces eso, estratégicamente no le conviene. Y otro al punto técnico, que es a fin de cuentas a quien va a dirigir estratégicamente en el sentido quizás más administrativo, más de estudios, más de uso científico de los datos, de que incluso técnicamente, de forma científica, es erróneo reducir la estrategia a eso, porque no te da los resultados. y no quiero que se confunda, Cristian, el planteamiento que hago en este medio, no quiero que se confunda con una subestimación o que quiero subestimar el trabajo de los estrategas digitales o de las compañías digitales. No, en lo absoluto. Tiene su valor, tiene su mérito y también tiene su cuota de método científico a través de la métrica de redes sociales, a través de los conocimientos, de la utilidad y la conveniencia de una red social u otra. Claro que sí, tiene, digamos, su preparación y su conocimiento técnico profesional, pero ese es un lado de la comunicación política y por otro lado va la comunicación de tierra, de campaña táctica, operativa, logística, que muchos candidatos y directores de campaña dejan a un lado con un alto costo porque se pierde,
y la campaña más costosa es la que se pierde, efectivamente. Y además quiero agregar, no me parece proporcional, y hablo como politólogo, y que he trabajado en campañas electorales de uno y de varios candidatos, incluso de uno y varios partidos, la asignación presupuestaria, Cristian, es un gran asunto. Entonces, dejamos una proporción del presupuesto de la campaña hacia la comunicación digital y dejamos una pequeña proporción hacia el estudio de campo o hacia la inteligencia electoral que se necesita aplicar en una campaña Sí, sí, política. porque Así que, muchas veces también se pasa de lado y esto es como que algo muy típico y se ve incluso, es algo muy instaurado en las democracias con, digamos, muy consolidado el tema electoral, de que para hacer política hay que tener dinero, hay que tener presupuesto y sobre todo hay que saber manejarlo, porque no es un tema solo de voluntariado, se juega mucho más, o sea, es un espacio que efectivamente sí requiere de tener y los conocimientos no solo para saber buscar el financiamiento, sino para manejarlo. Es un tema a fin de cuentas de decisión y de buena administración. por eso hago la advertencia al candidato que se esfuerza mucho por obtener ese financiamiento a través de la recaudación, a través de donaciones, a través de su propio bolsillo, y me parece que es poco conveniente dedicar tanto a lo hiper digital, esa forma de comunicarse con el electorado, y me parece muy irresponsable de parte de cualquier director de campaña o jefe de campaña que pretenda que a través del mailing va a ganar, o que pretenda que a través del live va a ganar, o que pretenda que a través del streaming va a ganar. Sin duda alguna que son elementos, repito, necesarios, interesantes, pero no lo es todo en una campaña electoral de tipo político. Necesitamos manejar con mayor inteligencia y con mayor ciencia y con mayor politología estos asuntos de los centros electorales, el número de mesas por centro o por recinto electoral, el número de electores, el número de abstención o porcentajes. De hecho, en trabajos previos que he podido realizar y que alimentaron esa trayectoria personal que me inspiró a escribir el artículo, Cristian, es lo siguiente. Se invierte poco en los partidos para la captación de datos. Los partidos tienen que convertirse en empresas captadoras de datos de sus electores. Al final, en la campaña, es muy costoso pedirle a terceros la transferencia de datos, me refiero a teléfonos, eh, correos electrónicos, preferencias, gustos, etcétera. Nada más con el teléfono es un dato muy valioso. Los partidos olvidan eso y dejan eso a un lado, captar información de sus electores. Y por otro lado, la, eh, la, ¿cómo te explico? La multiplicación de sus dirigentes y de sus votantes. Por ejemplo, pocos partidos o pocos candidatos invierten lo suficiente en multiplicadores, es decir, personas que se dediquen a llenar planillas de 1 por 10, ¿sí me explico? Con información de personas que van a votar y que esa planilla con 10 electores pasa a ser responsabilidad de un movilizador y que ese movilizador se encarga el día de las elecciones de llevar a esas 10 personas a votar, en moto, en taxi, a pie, como sea, pero que esa persona se convierta en 10 votos. ¿Y por qué no? Esas 10 personas de la planilla, que cada una tome su planilla y de manera voluntaria busque sus 10 votos adicionales. Y ahí ya estamos hablando ya de 100 votos y así sucesivamente. Ese trabajo politológico subestimado, relegado, digamos que dejado a un lado, resulta ser bastante necesario para el último día de la campaña. Así que voy ahora con esa pregunta que me hacías hace un momento de antes, durante y después. Em, en primer lugar, pienso que una campaña electoral es algo demasiado serio como para iniciar con la proclama de la campaña electoral. No, se inicia mucho antes, se inicia con un equipo de profesionales preparado
para trabajar en función del mensaje de la campaña, los recursos de la campaña, el reclutamiento, la captación de lectores, la captación de multiplicadores. El tema financiero es transversal, el tema de la comunicación digital es sin duda alguna muy poderoso, muy necesario hoy en día, pero también es muy importante tener a ese politólogo especialista en interpretar la información del conjunto de centros de votación, de las fuerzas políticas que interactúan en esa circunscripción o en esa demarcación, de las alianzas que tienen, de las fortalezas, debilidades de otros candidatos, y sin duda alguna de gestionar lo que menciona el artículo, el electoral management. Así como existe el community management, existe el electoral management. El electoral management se trata de dirigir, controlar, administrar toda la información que viene a raíz de esas planillas. Información que puede estar en un Excel, que puede estar en un Google Drive y que puedas editar en línea simultáneamente con otros colaboradores. Toda esa información de cédulas, centro de votación, mesa de votación, dónde vota ese elector, en qué recinto, en qué establecimiento y en qué mesa, en qué demarcación, en qué municipio o en qué distrito, o qué sé yo, en qué demarcación territorial. Eso es importantísimo, manejarlo en un electoral management para que podamos saber si 2 semanas antes de las elecciones tenemos cierta cantidad de votos para aspirar la curul o el escaño, ya sea legislativo, municipal, como sea, y qué pasa a 1 semana de las elecciones. Así que eso se queda, ¿no?, en la etapa antes de las elecciones. Me atrevería a decir que es la etapa más difícil, más compleja y que tiene que hacerse con anticipación, recordando siempre pensar en lo último, pensar en el día de las elecciones, cómo movilizo a las personas de la planilla, cómo me aseguro de que esa persona ha votado por el candidato que apoyamos o por el candidato que en este caso representa la campaña. Ese tipo de información es muy valiosa y quién se encarga de coordinar a esas personas de la planilla, ¿sí me explico? Tener en esa base de datos un responsable y 10 o 5 o el número que sea de las personas multiplicadas por ese responsable y así sucesivamente concatenando toda esa información que se puede en tablas, en gráficas, de muchas maneras se puede reflejar, pero ese electoral management puede indicarle 1 mes antes de las elecciones al candidato los números son buenos o los números son malos, pero sin duda alguna se trata de una votación dura que está reflejada en planillas y que voluntariamente esa persona se suma a la campaña y si quiere multiplicar esa planilla hacia 10 electores más. Quiero recordar que em, la democracia tiene una interpretación teórica, filosófica, pero a fin de cuentas, en campañas electorales, y tal vez soy muy mm, demasiado seguidor de Anthony Downs. Anthony Downs, un politólogo estadounidense, pensaba que la democracia es un asunto de votos y un asunto de mayorías. Y las personas no suelen ir a votar con una gran convicción, con una gran esperanza, con una fe. A veces van a votar presionadas, a veces van a votar de mal humor, a veces van a votar por ir a votar, van a votar con un familiar, con un amigo, de casualidad pasaron por el centro de votación y fueron a votar. Y no me refiero a todos los electores, me refiero a que suele suceder y que algunos son así y hay que empujarlos. Entonces, la tarea del electoral management y de los multiplicadores, de los movilizadores, es tener, digamos, esa relación, ese contacto permanente con sus movilizados, con su área de influencia, para aumentar el número de votos adjudicables y contables para el candidato que se apoye en una campaña en específico. Claro, ahora que precisamente estamos hablando del electoral management y del rol del politólogo o del especialista en este proceso, ¿cómo tú describirías los roles más importantes de una campaña política? Es decir,
por dato curioso, en estos días estaba navegando por Instagram y yo sigo una cuenta de una politóloga colombiana que muy curiosamente halló una forma muy particular de explicar los roles de una campaña política a través de un juego que Mattel sacó de Barbie, justamente por el tema de las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Esta idea de que Barbie es doctora, Barbie abogada y todo el rollo, bueno, al final de cuentas terminó sacando una campaña electoral de Barbie. Y entonces, bueno, hacía uso de diferentes roles, como por ejemplo una Barbie que se encargaba del presupuesto, otra que se encargaba de las comunicaciones digitales, otra que se encargaba como que de la parte más operativa y logística. ¿Cuáles describirías tú o señalarías que son los roles como más significativos que todo candidato o todo partido o todo grupo en cualquier nivel de elección popular tiene que tener en cuenta para ser efectivo en elección? Excelente pregunta y me encanta. Voy a seguir ese ejemplo de la campaña de la Barbie. Em, Pienso que en muchas campañas se comete el error de que el candidato sea el jefe de campaña o que el propio candidato dirige su propia campaña. Me parece un error. Me parece un error que familiares o personas sin la preparación conduzcan el financiamiento y la parte presupuestaria de la campaña. Es otro error. Allí no va una persona que no pueda con la responsabilidad de llevar milimétricamente la conducción y el peso presupuestario. Así que vamos a ir eh, desglosando la respuesta. En primer lugar, pues tenemos como actor preponderante el candidato, el cliente, esa persona que aspira y que pueden ser varios. Tal vez podría ser varios candidatos al mismo tiempo. Necesitamos a alguien que se encargue de la tesorería, recaudación, financiamiento, gastos y muy probablemente el encargado de tesorería o financiamiento o digamos finanzas necesite a otro equipo. Porque digamos que toda campaña, dependiendo de su naturaleza territorial, ¿no? Dependiendo de las magnitudes propias de esa campaña y de ese equipo humano, vamos a necesitar gastos corrientes, papel, gorras, brochure, impresora, impresiones, cartas, bolígrafos, etcétera. Pero por otro lado, se necesita hacer inversiones mucho más grandes, como por ejemplo subcontratar un equipo audiovisual para grabar un sketch, para grabar un video, una sesión fotográfica. Y lo recomendable es que ese equipo audiovisual sea permanente mientras dure la campaña. Los cambios de equipo audiovisual y de cualquier otro equipo traen retraso, traen complicaciones mientras se adaptan al equipo general. Hace falta un equipo de materia legal. Normalmente pertenecen a la burocracia del partido, ¿no? Las instancias burocráticas, formales del partido, que se encargan de las relaciones con las autoridades electorales, que se encargan de pedir permisos a las autoridades policiales en caso de caminatas, marchas, concentraciones, solicitar un estadio, solicitar un auditorio, ese tipo de comunicaciones o relaciones públicas, me parece que es la palabra adecuada. Así que ya van candidato, tesorero, relaciones públicas, equipo audiovisual, digamos como subcontratado o como permanente. Y también hace falta, en algunos casos, el politólogo. Para no decir algunos, vamos a decir que en todos los casos hace falta ese politólogo o especialista en asuntos electorales que se encargue de la métrica, que se encargue de las estadísticas, que se encargue de recopilar información que nutra la comunicación política del candidato, que nutra el discurso del candidato y que se refleja en redes, que también pueda inmiscuirse en asuntos de operatividad logística para el día de las elecciones, que conozca al elector, que pueda implementar estudios, encuestas, sondeos propios de la campaña para manejar, digamos, de fuentes primarias su información privilegiada y, eh, digamos, alineada a los intereses del candidato y que interesa a la campaña saber.
Así que me parece que esos serían los actores preponderantes que tengan que ver con relaciones públicas, finanzas, eh, el candidato propiamente y digamos que, por supuesto, el director de campaña, digamos, debajo del candidato que coordine a todo el equipo, ese director de campaña de su confianza, del círculo más íntimo, del círculo más privado del candidato, eh, para que pueda tener, digamos, esa comunicación efectiva, asertiva, con los fines de llevar a cabo la mejor campaña posible y que se encargará de alinear, coordinar, reunirse, porque el candidato no tiene tiempo de andar en reuniones, en andar tomando decisiones. Para eso está el director de campaña, para atender los asuntos administrativos de la campaña. El candidato está en gira, el candidato lo llaman, recibe mensajes de WhatsApp, está grabando, está en redes, está, digamos, con una carga psicológica, emocional. No es fácil ser candidato con tanta presión encima, así que necesita un equipo que le alivie la carga. Así que tenemos al director de campaña o jefe de campaña que articule, coordine. Tenemos por un lado relaciones públicas, por otro lado finanzas. Podríamos tener un equipo permanente de audiovisuales. Podríamos tener un coach político o, digamos, un especialista en coaching que ayude, digamos, el temperamento y el estado de ánimo del candidato y del equipo de campaña como tal, el organismo, el comando de campaña. Y por supuesto, sin duda, jamás olvidar que se necesita un politólogo que sepa del lenguaje técnico electoral para el día de las elecciones. Completamente, completamente. Em, Hablamos también de el tema de la relación entre la maquinaria y el electorado. Precisamente el día D, que es usualmente, para quienes no sepan, como que la forma tradicional de denominar un día de elecciones en Estados Unidos, que yo tenga conocimiento, de repente quizás en otro país, pero por el momento nada más en Estados Unidos. Em, Hay una relación muy importante que, a fin de cuentas, ¿cómo es ese, es decir, cuál ha sido tu experiencia, en tu caso, por supuesto, de cómo se maneja un día de elecciones con tema de la maquinaria de organización? O sea, ¿qué estrategias tácticas tú hablabas, por ejemplo, de que se necesita un equipo operativo que movilice votos? Pero hay otros temas, por ejemplo, digamos, de ya internamente en los procesos, o cómo es la forma en la que se tiene que relacionar esa maquinaria electorado también con los entes gubernamentales, también con las autoridades, como tú estabas comentando, al mismo tiempo si hay observadores en las elecciones, si hay una preparación antes, por ejemplo, para saber cuándo hay fraude, cuándo hay no, o sea, todos esos procesos, cómo se ha dado, por ejemplo, en tu experiencia? Es la pregunta más importante. Quiero decirle a los que escuchan actualmente em, que ejercicio del voto no siempre es el ejercicio con la más alta de las convicciones. Muchas personas no votan eh, confiando en la democracia, no votan confiando en el espíritu republicano, no votan confiando en el espíritu de las libertades, simplemente van a votar de modo automático, pero para eso deben darse algunas condiciones. Por ejemplo, Cristian, ese equipo de multiplicadores, de movilizadores, de maquinaria, como acabas de indicar, si no tiene los recursos para transportar una moto, un vehículo, la gasolina, el espacio, para meter a las personas, conducirlas al centro de votación y devolverlas a su casa, ese elector no va a ir a votar. Ese elector no quiere quedarse varado, ese elector probablemente tenga problemas de dinero para trasladarse a su centro de votación que queda a 5 kilómetros o más, o incluso quedando más cerca y simplemente no le interesa. Así que necesitamos ese equipo de multiplicadores que toque a la puerta, recuerde que hoy se celebran elecciones, que el mejor candidato es el que estamos apoyando y que interrumpa lo que está haciendo porque tiene que ejercer su ejercicio del voto, porque votar más tarde lo hace vulnerable al fraude, etcétera. Así que este equipo necesita ser entrenado y eso tiene su presupuesto, Cristian. No se puede invertir tanto en la hiperdigitalización de la comunicación política cuando necesitamos, sin duda alguna, un personal fijo, eficiente, efectivo, leal, con
la campaña electoral y con el candidato. Si no se tiene dinero para el transporte, para el mantenimiento, para que ese coordinador o para que ese multiplicador se quede en el centro de votación desde que abre hasta que cierra y que se quede en la auditoría de los votos y que se quede en caso de impugnaciones y que se quede discutiendo con las autoridades del centro de votación, incluso con Y el que, personal militar. y que tenga conocimientos de, o sea, saber cómo, qué cosas le puede preguntar, qué cosas no le puede preguntar. Esa capacitación tiene que recibirse. Hay circunscripciones de 100 centros de votación y claro que es viable presupuestariamente capacitar a 100 personas para cada centro de votación. Pero por eso, repito, no todas las campañas piensan primero en lo último. Sí, claro, Eh, completamente. eh, así, O quizás así que, lo piensan, pero de esa forma romántica en la que se nos vende la democracia, ¿no? O sea, a fin de cuentas, muchas veces algo que obvia muchas veces o se pasa por evidente es que se habla mucho del tema de la democracia, se habla de las elecciones, se habla del Estado de Derecho, pero muy pocas personas y en términos general, incluso yo creo que si nosotros no estuviéramos, no tuviéramos esta aproximación o esta cercanía con el ámbito de la ciencia política, lo seguiríamos viendo de esa forma, por, porque simple y llanamente los entornos, y eso pasa mucho en América Latina, en los cuales hemos crecido y desarrollado nuestra vida, no se hablan de esos temas a nivel público, no se ha rescatado esa parte de lo público. eh, Muy poca gente de otras profesiones, dígase ingenieros, dígase más alejadas, ¿no? De las ciencias sociales, dígase químicos, dígase matemáticos, conocen sobre cómo se desarrolla un proceso electoral, cómo se va a votar, cuáles derechos tienen, cuáles deberes tienen, si hay en sus localidades algún tribunal de la República, cuáles son las condiciones que se necesitan para que unas elecciones sean consideradas a nivel internacional como libres y todos estos procedimientos que terminan resultando muy específicos al mismo tiempo, que terminan resultando a fin de cuentas material como de secundaria cuando te enseñan algo básico de matemática, pero que es necesario aprender porque es el día a día del ejercicio de la ciudadanía verdadera. Y muy pocas personas a la hora y sobre todo en una elección van al centro electoral con ese conocimiento, con ese entusiasmo, con esa motivación. Y es como que precisamente para, digamos, suplir esa insuficiencia, si se puede denominar de alguna forma, de lo público, se necesita este equipo, se necesita capacitar a personas que si tú no lo sabes, ellos lo van a saber por ti, ellos van a estar ahí no solo por los intereses del partido, sino también es una cuestión, aunque sea por accidente, aunque sea como, por decirlo de alguna manera, daño colateral, ellos van a estar ahí para defender ese voto. Entonces es una suerte de política en el sentido maquiavélico del asunto, de la realidad, la necesidad y la virtud. O sea, el tema de que tiene que estar ahí porque simplemente porque pueden y porque lo necesitan a fin de cuentas, políticamente hablando. Cristian, Es fundamental. Cristian, me ha gustado mucho todo lo que has dicho. Hemos hablado en esta entrevista de Maquiavelo. Maquiavelo en el siglo XVI le ha dado un giro lingüístico a esa filosofía moral que se tenía de la política con los clásicos de la antigüedad grecorromana, medieval, pero después hablamos de el realismo político y el realismo político como doctrina de pensamiento, como corriente de pensamiento, también ha invadido o se ha metido en el campo de lo democrático para hacer de las suyas. Hace un momento, si el tiempo lo permite, hace un momento mencionaba a Anthony Downs en su libro o en su aporte a la ciencia política llamado Teoría Económica de la Democracia. No quiero que la audiencia piense que Roberto o que Cristian, bueno, son unos maquiavélicos perversos, malvados, que no creen en la democracia y que no creen en la fe republicana y que no creen en las libertades de expresión. Quiero que tengamos mucho cuidado. Por supuesto que me interesa mantener la reputación profesional y la credibilidad ante la audiencia que sigue tu canal en YouTube, pero tengamos en cuenta algo. No lo ha dicho Roberto y no lo ha inventado Cristian. Allí está la política con su propio algoritmo. Allí están las leyes electorales
con su propio algoritmo y el politólogo es el llamado profesionalmente a lidiar y a desenmascarar todos estos elementos. Quiero que sepas, Cristian, que Anthony Downs en su libro o en su contribución a la ciencia política, Teoría Económica de la Democracia, él establece dos conceptos muy interesantes, Cristian, que son el voto o el elector egotrópico y el elector sociotrópico, es decir, el elector que piensa en sí y el elector que piensa en el entorno, egotrópico y sociotrópico, dos electores totalmente diferentes. Y quiero dejarte a ti la pregunta y a la audiencia, ¿qué tipo de elector predomina en Hispanoamérica? ¿El egotrópico o el sociotrópico? Esa es una investigación que ha hecho Anthony Downs y que invito a su lectura. Por otro lado, Anthony Downs, que ha seguido esa corriente del realismo político de Maquiavelo para eh, desenmascarar todas estas cuestiones, ha hablado también de dos electores, el elector prospectivo y el elector retrospectivo. Es decir, el elector que vota pensando en lo que ha ganado egotrópicamente o sociotrópicamente hacia el pasado, retrospectivo, y el elector prospectivo que vota egotrópicamente o sociotrópicamente pensando en el futuro. Quiero dejarte la pregunta y a la audiencia, cuando este video ya esté circulando masivamente en YouTube, quiero que respondan qué tipo de elector predomina en Hispanoamérica, el prospectivo o el retrospectivo. Así que no se trata de lo que piensa solamente Roberto y de lo que piense Cristian, porque son lectores de Maquiavelo y porque son intérpretes del realismo político, aplicado ahora a campañas electorales. No se trata de eso, se trata de una realidad empíricamente demostrable y que muchos electores, no quiero decir todos, votan porque son llevados por una maquinaria y en muchos casos resulta muy eficiente y muy necesario. Si la comunicación política por vías digitales falla, pues no fallará la maquinaria porque la política tiene su propio algoritmo. Claro, y es algo completamente necesario y entendible que se sepa manejar la política en esos términos, porque a fin de cuentas quienes no están defendiendo la democracia lo saben hacer, y es por eso que terminan ganando en muchas ocasiones. Eh, Precisamente cuando tú hablabas sobre que esta hiperdigitalización de la política se ha afianzado muchísimo los últimos meses por el tema, bueno, pandemia, el tema de precisamente el contexto de cuarentena que han tenido que sufrir muchos países y el tema de que no solo la política, sino prácticamente la vida se ha digitalizado en estos meses. Entonces, tú que has podido pasar la experiencia de hacer no solo campaña, sino vivir una experiencia electoral con COVID-19, ¿cómo es esa experiencia? Acá en República Dominicana, y reitero que es el único estado mm, en el que he estado, ¿no? Profesionalmente, laboralmente, no he tenido experiencias eh, en otros, en otras latitudes, en otros lugares. Quiero reiterar que la experiencia dominicana ratifica que las vías personales de comunicación política no han sido sustituidas. No se no se extinguieron las marchas, no se extinguieron las caminatas por los barrios, no se extinguieron las apariciones en lugares concurridos y llenos de cámaras y llenos de periodistas. Por supuesto que eso en términos de la campaña, naturalmente. De hecho, se sigue haciendo el mismo ejercicio de, eh, ¿cómo te explico? El mismo ejercicio de ofrecer al elector ayuda sanitaria, manitos limpias, antibacterial, mascarillas, se ofrece ese tipo de instrumentos con fines políticos, Claro, naturalmente. no Eh, ha desaparecido, se ha adecuado más bien. Se ha adecuado en la pandemia, entonces un tapaboca con, Con con la el cara del símbolo, la candidato. cara. Ujú. Exactamente. Así que me atrevería a decir que no se han extinguido mientras el voto sea un ejercicio físico, salvo Estados Unidos, que ahora tiene Que ha implementado este sistema, claro. una gran, digamos, dificultad con el voto postal
implementado desde 1776. Y Brasil ahora, en noviembre, ya dentro de poco, Cristian, Brasil tiene un simulacro de voto electrónico, mientras el resto de Hispanoamérica y del planeta mantenga el voto como un ejercicio personal. Me parece que el efecto pandémico puede atenuar, puede reducir la fricción, la movilidad, por supuesto que lo ha logrado y eso incrementa el valor de la comunicación por vías digitales, pero no se justifica la hiperdigitalización, menos cuando no se piensa en el elemento más importante de la campaña y es el día de las elecciones, y el día de las elecciones sigue siendo un ejercicio personal que requiere aglutinamiento, que requiere concentración de masas y que no tiene nada que ver con el distanciamiento. Para terminar, Roberto, me gustaría preguntarte, ya que, bueno, has estado desde hace relativamente bastante tiempo y, bueno, tú mismo lo has dicho, todo tu ejercicio profesional ha sido, prácticamente también has incursionado en otros, pero principalmente las elecciones y los procesos electorales han sido gran parte o parte muy importante de tu carrera. ¿Cómo ves los procesos electorales que vienen en el mundo? No solo los que terminan ahorita en 2020, sino también los que vienen en 2021. Y ves de alguna u otra forma la posibilidad de que ahorita, por ejemplo, con este tema de Estados Unidos, de estos cambios que están sufriendo Bolivia, de estos cambios que se están viendo en Chile, de estos cambios que se están viendo, como tú mismo lo acabas de decir, este proceso nuevo que va a haber en Brasil. ¿Cómo ves que esta pandemia, estos contextos, afectan a las elecciones eh, más cercanas? En primer lugar, una disertación de tipo tecnológico. Me parece que en el siglo XXI son previsibles y obvios los cambios en materia tecnológica, esa marcha hacia el voto electrónico, el voto postal. De hecho, en Europa hay algunas aplicaciones móviles en donde las personas votan en ciertos plebiscitos, ciertos referéndums, etcétera. Ya se ha implementado y me parece que el resto del continente hispanoamericano tiene que adaptarse, digamos, de acuerdo a sus capacidades y de acuerdo a la auditoría que eso requiere. Porque en Venezuela el sistema automatizado, insisto, no ha caído muy bien. Y aquí en República Dominicana fracasó en febrero, el día de las elecciones municipales, y se tuvo que cambiar para marzo. Después de un gran problema y un gran escándalo, se decidió sustituir y olvidarse del voto automatizado, manteniendo el manual o manteniendo la boleta física. Pienso que el planeta se bate entre más o menos Estado, entre más o menos proteccionismo, entre más o menos inmigrantes, es decir, varias tesis enfrentadas, varias tesis solapadas. No quiero volver a incidir en esta discusión de la izquierda y la derecha porque para mí son muy ambiguas las izquierdas y las derechas como para compartir un análisis un poco más... Sí, bueno, hoy en eh, día, y nosotros que estamos, por ejemplo, aquí en Venezuela, que se habla mucho, se comenta como si fuera un segundo Estados Unidos también, mucho el entorno político de España, el propio Estados Unidos, que hoy en día más bien se habla, incluso en algunos entornos de una contraposición en vez de izquierdas y derechas, precisamente de lo que tú hablabas, de aquellos que son globalizadores y aquellos que son locales. Entonces, siempre esas discusiones resultan ser un poco ambiguas en esos sentidos. Sí, son complicadas y nuevamente los politólogos son los profesionales que están llamados a participar en estos debates para traerle luz a la oscuridad. Quiero recalcar que se impone nuevamente o se aclara aquello que Manuel García Pelayo en su libro Idea de la Política, él escribía sobre las dos caras de Jánico. Jánico, un dios de la antigüedad romana, con dos caras. Efectivamente, la política tiene dos caras, las tendrá, es imparable, es indetenible, siempre va a tener una corriente de poder y una corriente de contrapoder. Esto de el Foro de Sao Paulo y los actores contra el Foro de Sao Paulo van a existir. Puebla, el Foro de Puebla,
también, y los que están en contra del Foro de Puebla, y así sucesivamente, las relaciones internacionales, la diplomacia, la política interior de los estados, no detendrá el curso natural de la política, y es el de las dos caras de Jánico, el poder y el contrapoder, el gobierno, la oposición. Siempre habrá resistencia, un poco más o menos ideológica, independientemente de la corriente, si se acerca o se aleja del marxismo, si se acerca o se aleja del fascismo, en fin. Ahora tenemos el feminismo, tenemos el ecologismo, tenemos la carrera nuclear, tenemos la carrera espacial que está configurando actualmente la geopolítica mundial. Así que le digo a toda la audiencia que no nos asuste nunca si resurge la izquierda o resurge la derecha. Eso no se va a detener. Pueden cambiar los nombres, pueden cambiar los actores, pero la política es una lucha permanente, no solamente por factores económicos ni de lucha de clases. La política es mucho más amplia por factores hidrológicos, ambientales, geopolíticos, climáticos, petrolíferos, espaciales, tecnológicos. Así que quiero que la audiencia se lleve esa lección del fundador de la Escuela de Ciencia Política, Manuel García Pelayo, las dos caras de Jánico. Así que efectivamente, Hispanoamérica experimenta una reacción, esta vez del lado del Foro de Sao Paulo. Se evidencia en Chile, se evidencia en Bolivia, se evidencia en Argentina, se evidencia en México, así que eso naturalmente traerá disputas en el seno de la Organización de Estados Americanos, probablemente. Tal vez traiga una debilidad en el apoyo internacional hacia el caso venezolano porque se ha debilitado el Grupo de Lima, por ejemplo. La credibilidad internacional de Juan Guaidó mellada, tal vez en su punto mínimo, y seguirá siendo mínimo con el paso de los meses. Y ahora esta situación de el gran hegemón en las relaciones internacionales Estados Unidos, en donde no queda clara una situación, por un lado lamentable sin duda alguna, pero por otro lado refleja las debilidades institucionales del sistema electoral estadounidense y por supuesto refleja las dos caras de Jánico, la de Biden y la de Trump. Sí, sí, completamente de acuerdo contigo, Roberto. Me gustaría que antes de irte le recomendaras a nuestra audiencia, ya hablaste precisamente de la teoría económica de la democracia de Anthony Down, pero me gustaría que recomendaras estos tres libros que sirvan más o menos de introducción, que sean, pueden ser dos cortos, uno largo, tres más o menos largos, los que tú consideres que sean los más propicios para digamos que los usuarios que nos estén viendo ahorita en YouTube, bueno, puedan introducirse al tema de la democracia, de los procesos electorales y a este tema incluso del electoral management. Los libros que recomiendo son, en primer lugar, 13 lecciones de ciencia política de Dieter Nolen, alemán. En segundo lugar, recomiendo Ciencia política de Marcel Prelot, francés. En tercer lugar, recomiendo Marketing político y comunicación de Philippe Marek, francés. Estos son introductorios para la ciencia política y para principiantes en comunicación política. Roberto, muchas gracias de nuevo por aceptar esta invitación a mi canal y bueno, estaremos en contacto para próximas entrevistas, próximas conversaciones. Muchísimas gracias. Éxitos, muchos éxitos.